Mucha gente en la actualidad menciona un tema que se repite mucho. Diría que es transversal, sin importar la edad, clase social, profesional, etc. La gente menciona que se siente perdida, que no sabe qué hacer con sus vidas, que no tiene una dirección clara. Es un sentimiento común y con el que estoy bastante familiarizado, pero en este video quiero desafiar ese pensamiento, porque creo que muchos de ustedes saben lo que deben hacer o a dónde ir, pero algo los detiene, y ese algo es el miedo. No estás perdido ni estancado, tienes miedo de esa decisión importante, ese riesgo creativo, esa conversación difícil, y no quieres admitirlo, porque si lo haces, tendrías que actuar. El miedo te hace dudar de ti mismo, te convence de que necesitas más tiempo para resolverlo. Pero de lo que me he dado cuenta es que el miedo no es una señal para detenerse, es una señal de que necesitas concentrarte y seguir adelante. Lo que he aprendido en mi vida es que el miedo no es solo un obstáculo, es una brújula. Y lo que has estado evitando durante tanto tiempo es en realidad y claramente el siguiente paso que debes dar. Recuerdo cuando comencé mi cuarto año de universidad. Estaba estresado. Todos mis amigos estaban planeando sus carreras, haciendo contactos y redes, y yo todavía estaba relajado, llegando a mi casa a jugar Counter. Comencé a sentirme perdido, estaba dudando de todo. Pensaba que tal vez estaba en la especialidad equivocada, tal vez debía cambiar mi carrera profesional, o quizá debería dejarlo y emprender un oficio. Pero en el fondo, yo sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba dar un paso adelante como mis compañeros, planificar mi futuro. Durante el cuarto año en cada ramo había que ir a terreno para hacer un trabajo práctico. Me acuerdo de que cuando lo anunciaron tuve una sensación rara. Por un lado estaba feliz, porque por fin íbamos a tener algo práctico después de tanta teoría, pruebas y presentaciones. Pero, por otro lado, estaba asustado, porque no sabía con qué me iba a encontrar, si iba a ser capaz de desempeñarme bien en cada tarea. Tendría que asumir un nuevo nivel de responsabilidad, exigiría más de mí, personas que iban a tener expectativas sobre mí. Nos enseñaron a temprana edad que cuando sentimos miedo debemos dar la vuelta. Es una emoción que nos dice que estamos en peligro, pero a veces el miedo no es una advertencia, es una invitación. El miedo no aparece para las cosas que no importan. No sientes miedo cuando estás viendo series en Netflix. No sientes miedo estando sentado en el sillón. Sientes miedo cuando estás a punto de salir de tu zona de confort y adentrarte en lo desconocido. Cuando sientes miedo es tu mente diciéndote que algo importante está en juego, tu futuro, tus relaciones, tu potencial. Es una señal de que estás en la frontera de todo lo que conoces, y si das ese siguiente paso, cualquier cosa podría pasar. El miedo es una señal de que te importa. Si no te importara el resultado, no tendrías miedo. Cada vez que presiono publicar para un nuevo video, dudo. ¿Qué pasa si fracasa? ¿Qué pasa si recibo comentarios negativos? ¿Qué pasa si la gente no entiende lo que quiero decir? ¿O simplemente no hice lo suficientemente bien? Esos son los pensamientos que corren por mi mente cada vez que subo un video. Ese miedo y esa inseguridad que siento son una prueba de que importa. Es una prueba de que esto importa. Si no me importara, estaría publicando mierda todos los días. Lo que importa no es si sientes miedo o no. Todo el mundo lo siente, ya sea joven o viejo, completamente nuevo o tengas años de experiencia. Lo que importa es cómo reaccionas a ese miedo. Hace un par de años habría dudado y habría dejado todo lo que estaba haciendo y habría vuelto a distraerme, pero después de reflexionar y escuchar a otros creadores que respeto, no dejo que el miedo me impida publicar videos. Cada vez que empiezo a sentir miedo, presto atención, pongo un poco más de tiempo y esfuerzo en cada video, en cada palabra. El miedo es lo que me impulsa a mejorar, a innovar y a seguir adelante. No dejo que me detenga, lo uso como un combustible para seguir avanzando. Si sientes ese mismo miedo, no dejes que te detenga, deja que te sirva de recordatorio de que lo que estás haciendo es importante y deja que ese miedo trabaje para ti. Leí una cita hace poco que dice: la cueva a la que temes entrar contiene el tesoro que buscas.
Y creo que eso es cierto para todo en la vida. Si algo no te emociona o no te pone nervioso, lo más probable es que no te ayude a crecer. Puede que te sientas seguro y cómodo, y hay momentos en la vida en los que lo necesitas, obviamente, pero no estás destinado a quedarte ahí para siempre. No te empujará en la dirección que se supone que debes ir. Pero si hay algo que hace que tu corazón se acelere, si tu mente empieza a correr y no puedes frenarla, esa es tu señal. Ese es el camino que debes tomar. Si estás parado en la entrada de esa cueva, ya sea una oportunidad de trabajo, un proyecto creativo, una relación, y sientes miedo, ahí es exactamente donde debes ir. Así que quiero que pienses en algo ahora mismo. Si te sientes perdido o estancado, pregúntate qué es lo único que has estado evitando. Esa decisión importante, esa conversación difícil, ese riesgo que has estado posponiendo porque te asusta. Si estás esperando a que el miedo desaparezca, estarás esperando para siempre. El miedo no desaparece antes de la acción, desaparece por eso. Finalmente, reuní la valentía para cruzar las puertas, entré y logré hacerlo viendo en cada asignatura en la que tuve que ir a realizar mis labores prácticas. Me sentí tan bien al poder interactuar con las personas, también a la presión que sentí al saber que tenía que hacerlo bien, no por una nota o porque las personas esperaban de mí, sino porque todas esas experiencias me iban a servir para mi futuro, tanto para mi carrera profesional como también para la vida en general. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Si te sientes perdido, sigue tu miedo, está tratando de llevarte a un lugar importante. Cuanto más te muevas a través de tu miedo, menos control tendrás sobre ti, y con cada paso que des, más libre serás de él. Si sientes que es demasiado difícil, recurre a tu sistema de apoyo. Si no tienes que hacerlo solo y si no tienes a nadie, entra a mi comunidad de WhatsApp. Sé más astuto que tu miedo, no dejes que sea el final de tu historia, porque estoy apoyándote, y la gente que se preocupa por ti también te apoya. El miedo no significa que debas detenerte, significa que estás parado frente a algo que tiene el potencial de cambiarte, y ahora es el momento de dar el siguiente paso.